Pues tenemos con nosotros nada más y nada menos que Andrés Carretero, que es el director del Museo Arqueológico Nacional. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros en esta tarde, tomarse un café con nosotros para hablar de esta exposición maravillosa que tenemos en el museo. Gracias. Encantado. Vamos a hablar de esta exposición, una exposición que la verdad que diríamos que es uno de los hitos del año, cuanto menos, dentro del mundo de las exposiciones y máxime aquí en España. Esta exposición se titula Tesoros arqueológicos de Rumanía, las raíces dacias y romanas, y está desde el 1 de octubre de este pasado 1 de octubre hasta el 27 de febrero de 2022 en la sala de exposiciones temporales, en este caso del museo. Vamos al museo, bajamos las escaleras y ahí tenemos la exposición, correcto, ¿no? Corríjame si me equivoco. Efectivamente. Ahí está la muestra. Vamos a hablar con usted, que es co-comisario, por así decirlo, porque tiene otro colega, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? Bueno, el auténtico comisario es Ernest Oberlander Tarnoveanu, que es el director del Museo Nacional de Historia de Bucarest. Yo he hecho, en cierto modo, de enlace, ¿no? Era como el comisario consorte, casi el representante en Madrid, ¿no? Porque él ha estado prácticamente todo el tiempo, claro, en Bucarest, entonces yo era un poco el intermediario entre él y todos los técnicos de nuestro museo que han estado trabajando. Un trabajo que reúne más de 800 piezas procedentes de 40 museos, que se dice pronto esto, y que abarca digamos, un eje cronológico muy extenso de la historia de lo que hoy conocemos como Rumanía, claro, en este momento. ¿Cómo se gestó todo? ¿Cómo se gestó esta exposición? Porque a nosotros nos interesa mucho también cómo funciona esto de los museos, cómo se gestionan las exposiciones, cómo se gestan y gestionan las exposiciones para tener, digámoslo así, el producto museístico que tenemos ahora mismo nosotros en el Museo Arqueológico Nacional. ¿Cómo comienza todo, Andrés? Claro. Bueno, la verdad es que es una historia larga, aunque no lo parezca a veces, pero ya hace 4 o 5 años Ernest Oberlander y yo empezamos a ver la posibilidad de traer a España, sobre todo, una exposición en principio pensada en la Dacia romana, por aquello de Trajano y el vínculo que eso suponía entre Hispania y la antigua Dacia y demás. En aquel momento no fue posible y aprovechamos la coyuntura de que se acaban de producir los 140 años de las relaciones diplomáticas entre Rumanía y España y entonces, bueno, pues la embajada tenía interés en tener un gran evento para celebrarlo, ¿no? Entonces retomamos aquella exposición, pero dijimos, no, pero Roma, solo el periodo de la Dacia romana se nos queda corto. Vamos a contar algo anterior, algo de aquellos celtas, por ejemplo, que tanto fueron a Rumanía como vinieron a la península ibérica, o de los griegos que tuvieron colonias en las dos zonas, y entonces, bueno, acabamos en los tracios, etcétera, y acabamos pues en el Hallstatt. Digo, y por el otro lado dijimos, hombre, no vamos a acabar con los romanos, ¿no? Habrá que llegar a los suevos, vándalos y alanos que estudiábamos en la escuela y en los visigodos, por supuesto, que viniendo desde el territorio de la actual Rumanía, llegan igualmente a crear un reino en la península ibérica. Y así nos encontramos pues prácticamente con 15 siglos de historia de Rumanía que contar, ¿no? Del mismo modo, comenzamos pensando en colecciones básicamente del Museo Nacional de Historia y algunas pequeñas piezas sueltas de otros museos para ejemplificar algunos detalles. Pero antes que nos diéramos cuenta, teníamos a 19 museos vinculados a la exposición, porque esas pequeñas piezas que queríamos prestadas fueron ampliándose, ¿no? Y en ese momento, claro, el resto de los museos rumanos se enteraron de la existencia de la exposición. Y entonces todo el mundo empezó a ofrecer, ¿y por qué nos lleváis? ¿Pero cómo no vais a incluir esta y la otra pieza nuestra, tal? Y entonces, bueno, pues empezaron literalmente a ofrecer lo mejor de cada casa. Qué Y bueno. entonces es que era imposible decirles que no, hasta que llegamos efectivamente a esos 40 museos actuales y pasamos de unas 350 piezas, que era el proyecto inicial, a 838, que es el resultado final, ¿no?
Qué barbaridad, Andrés. Vamos a caminar, aunque sea de manera virtual, entre comillas, por la propia muestra de la exposición del museo. Lo primero que vamos a hacer es conocer las zonas en las cuales, a través de las cuales se articula esta exposición. Hay una serie de etapas que se van pasando en el museo. ¿Cuáles son estas? Bueno, básicamente hay 6 áreas. Una inicial que es efectivamente pues, la primera edad del hierro, la época del Hallstatt, la cultura basarabí inicial y la llegada de tracios, escitas y otros pueblos de las estepas, los primeros guerreros a caballo que llegan a la zona de Rumanía. Una segunda etapa que es la de los reinos getas y dacios, o de la época de la Dacia clásica, antes de la llegada de los romanos, propiamente dicha, aunque ya en la etapa final hay vínculos directos con los romanos, por supuesto, y es la etapa también en la que aparecen pues eso, los celtas que llegan o los griegos que prácticamente desde el siglo VIII a.C. tienen ya colonias en la orilla del Mar Negro y empiezan a introducir a estos pueblos pues un poco en la cultura mediterránea, ¿no? En términos generales. Hay la tercera gran zona de la exposición que se ha convertido en la zona central de la sala, es la de la Dacia romana, ¿no? Las guerras dacias, ya hay, como digo, relaciones anteriores, pero bueno, pues había ratos que las relaciones eran amigables, había ratos que en las que había guerra, hasta que Trajano decide conquistar definitivamente el territorio de Dacia y lo convierte en una provincia romana, ¿no? Esta situación dura pues más o menos desde el 106 después de Cristo hasta el 270, 275, en que ante la presión de los pueblos de las estepas, Roma decide que no le compensa tener una provincia al otro lado del Danubio, entonces abandona esa provincia de Dacia y se queda efectivamente en la zona de Moesia al otro lado del Danubio, ¿no? Con lo cual llegamos a una cuarta fase, esa que llaman de los dacios libres, en que se produce una situación bastante ambigua, porque claro, ya no están bajo administración romana, pero era un pueblo ya romanizado. De hecho, buena parte de la población del siglo III o IV no eran dacios de origen, eran muchas de las gentes que desde diversos lugares del imperio habían traído Trajano y Adriano para repoblar el territorio, con lo cual eran romanos y hablaban latín, pero estaban fuera del imperio, ¿no? Y reaparecen una serie de pueblos en los alrededores, bueno, pues bastante dispersos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Situación que va a cambiar hacia el siglo IV, cuando el cristianismo comienza a implantarse y que es la cuarta zona la quinta zona de la exposición, cuando el cristianismo empieza a implantarse y como ocurrirá en otras muchas zonas del Imperio Romano, van a ser los obispos, va a ser la estructura eclesiástica la que sustituya, en cierto modo, a la administración romana, ¿no? La administración de la antigua provincia romana. Y el territorio, efectivamente, se va a cristianizar prácticamente por completo, con una amplia influencia ya de lo que será el imperio bizantino, ¿no? Y por último, hay una sexta y última área, que es la de los pueblos godos, ¿no? La de la llegada de nuevos inmigrantes, entre ellos todos los pueblos godos, incluyendo el pueblo visigodo, que efectivamente poco después atravesará prácticamente toda Europa hasta llegar a la península ibérica, ¿no? Y con esos grandes tesoros que crean los gépidas y demás y los visigodos, termina este área de la exposición. Nos ha hecho, por tanto, un resumen, ¿no?, de esas etapas, además con esos tintes también interesantes. Bueno, al final, es claro, Roma estaba ahí, el eje es Roma en cierta medida, pero hay más cosas. Y para ello también, después de ver un poco cómo está organizada la exposición, hay que saber exactamente de qué zona, contexto geográfico estamos hablando, porque si no, no podemos entender las influencias, los movimientos que se realizan. O sea, Rumanía realmente, ¿dónde está ubicada y alrededor de qué? ¿Qué tiene a su alrededor? Porque hay una riqueza cultural impresionante.
Bueno, Rumanía está en Europa del Este, como todos sabemos, con el Danubio como línea inferior, por así decirlo, con los Cárpatos como el eje vertebrador interno, con el Mar Negro en su orilla occidental, lo cual le vincula efectivamente en gran medida con el área mediterránea, y después pues con todas las estepas de Europa del Este y de Asia, por la que han ido llegando continuamente a lo largo de toda su historia influencias orientales, ¿no? Con lo cual tiene pues todas las llanuras europeas que le conectan con Europa del Este, el Mar Negro, que le conecta pues básicamente con las culturas mediterráneas y norteafricanas, en cierto modo, y la estepa asiática, ¿no? Con lo cual es un punto neurálgico, por así decirlo, de vínculos históricos continuos con multitud de civilizaciones. Mientras hablamos con el director, vamos a pasar algunas imágenes que los oyentes van a ver, que son imágenes del museo, de la exposición, algunas piezas, y a raíz de estas piezas también comentar el momento histórico determinado, entre comillas, porque es difícil encuadrarlo, pero más o menos, vamos a intentarlo. Vamos a comenzar con un objeto que los oyentes van a ver y seguramente que usted se lo comento y ya lo sabe porque es el anillo de sello Badú, en Corbu, distrito de Constanza, segundo cuarto del siglo V antes de Cristo. Antes de Cristo. Aquí estamos hablando, digamos, de la primera edad del hierro, aproximadamente, un poquito justo, a lo mejor después, ¿no? Pero ¿ahí qué se respiraba? ¿Qué ambiente había? ¿Qué tipo de sociedad tenemos? ¿Qué importancia tenían? ¿Ya había élites? ¿Ya había organizaciones, entre comillas, estatales? ¿Cómo estaba en esos momentos el territorio? Hombre, ese es el anillo del rey Esquiles, uno de los reyes escitas, ¿no? Lo cual por sí mismo denota que ya había una organización evidente, que había un reino, aunque fuera eso de un pueblo básicamente nómada, pero ya había una estructura social con una élite guerrera potente, ¿no? Y a la vez, si uno mira en detalle la pieza, pues se ve que está escrita en griego. Todos los textos están escritos en griego, lo cual muestra que estos escitas tenían ya relaciones con los griegos, sea de Grecia, sea de las colonias griegas del Mar Negro, y que esa pieza está producida por artesanos griegos para el rey escita, ¿no? Por tanto, es todo muy permeable en realidad. Hay un ir y venir, como hemos visto, constante. A veces tenemos la imagen de la Europa del Este como algo cerrado y para nada. No sé si ha quedado en la historiografía antigua esa imagen cerrada de los bárbaros, en fin, los bosques, ¿no? Que es un poco en la nebulosa de la cultura popular, quiero decir, ¿no? Pero Sí, para nada. en absoluto. Vamos a ver otra de las imágenes que tengo aquí, que son brazaletes de oro, son unos brazaletes de oro, Tesoro Real Dacio, en este caso, siglo I antes de Cristo, estos dos brazaletes. Aquí, ¿en qué momento estamos? Pues estamos en el momento álgido del reino dacio, justo antes de la llegada, bueno, del inicio de las guerras dacias, ¿no? En la época del rey de Cébalo y demás, ¿no? Entonces, esos brazaletes son unos brazaletes que no son para uso, pesan como 2 o 3 kilos cada uno de ellos, y bueno, y de hecho tienen un tamaño que, habría que tener un brazo muy potente para que te fueran bien puestos, ¿no? Eran unos brazaletes rituales que se ofrendaban a los dioses y que se depositaban en los templos de la capital, Sarmizegetusa, ¿no? Que hay que aprender a pronunciarlo y no lo hago yo demasiado bien tampoco, ¿no? De hecho, a la exposición solamente hemos traído 2, pero se conservan más de 20 de estos brazaletes que por lo demás tienen una historia larguísima de saqueos, de robos, de exportaciones ilegales, Vaya. recuperaciones por la policía rumana, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte de la riqueza y del peso y del valor económico que pueden tener, son una muestra más del arte con la que el pueblo dacio, como antes los getas, trabajaban los metales, ¿no? En particular el oro y la plata, pero cuando vemos piezas de hierro, vemos la misma calidad de trabajo. En su caso, además, cuando estaba viendo, su tesis en cierta medida versa sobre técnicas. No sé si tiene algo que ver con este tipo de cuestiones también artesanas en cuanto a su tesis doctoral, la técnica que se emplea.
No, mi tesis era sobre la antropología de las técnicas, pero en términos generales, Ah, teóricos, sobre el estudio y las formas de estudio de las técnicas en las diversas sociedades. No, no va a las técnicas de trabajo propiamente, sino claro. de la tecnología, por así decirlo, Fíjese que, ¿no? claro, no he tenido acceso a ella. Vi en Dialnet en la tesis, pero no he podido acceder a ella, por eso le pregunto, porque no sabía Claro, exactamente, pero mire, ahí ya claro. nos ha aclarado, nos ha aclarado. Podría haberse llamado antropología de la tecnología, pero se ve que en el momento sonaba mal, ¿no? Y vamos con la siguiente imagen. Esta imagen es verdad que es anterior, es la imagen de el ritón que tienen, que bueno, es ya una imagen icónica en este caso, siglo IV antes de Cristo, también para que lo vean los oyentes. ¿Un ritón para qué servía? Un ritón era una copa realmente para beber, ¿no? Digo, de origen y de nombre griego, evidentemente, ¿no? Esa es una pieza de época geta, justo el pueblo Adiós. anterior a los dacios, ¿no? Aunque hay una cierta diversión en el mundo de la historiografía rumana entre la similitud o la diferencia entre los getas y los dacios, ¿no? Aparentemente los getas es un pueblo anterior, más antiguo, predecesor directo pero anterior de los dacios y según otros historiadores realmente es el mismo pueblo que en un momento dado cambia de nombre. Pasa del Geta, que era el nombre con el que les llamaban los griegos, a dacios, que es como les llaman los romanos, ¿no? De hecho, hay muchos autores que utilizan el Geta-dacio para referirse a ese conjunto, ¿no? Realmente parece un mecanismo ideológico para buscar una mayor antigüedad del origen del pueblo dacio, del que los romanos se sienten sucesores directos, ¿no? Pero igualmente, bueno, esa es una época en la que hay, así como los dacios usan muchísimo el oro, los getas utilizan mucho la plata o la plata sobredorada, ¿no? Como ocurre en este caso, ¿no? Entonces, bueno, el ritón es una forma tomada del mundo griego, evidentemente, y luego, bueno, con una riqueza decorativa impresionante, ¿no? Y con una iconografía de la cual lamentablemente hay muchos elementos que no podemos interpretar porque no conocemos el contexto religioso o ritual de la época con suficiente detalle, ¿no? En este caso, de este objeto en concreto, ¿era funcional o realmente era algo ligado a un ajuar? O, quiero decir, se tiene constancia, se puede saber si se empleaba, porque claro, un objeto con tanta riqueza en su elaboración, esos materiales que tiene, no sé si sería muy útil utilizarlo todos los Claro. días. Claro, no sería efectivamente un objeto para usar todos los días, como no lo eran el resto de las piezas del tesoro de Peretu en el que apareció, ¿no? Hay un casco que acompaña a esta pieza en la vitrina, que igualmente es un casco de plata con plata sobredorada, que ningún guerrero iba a la lucha con ese casco, ¿no? Era pues, un casco de parada, un casco de desfile, por así decirlo, ¿no? O de los momentos rituales más importantes del grupo social, ¿no? Momento en el que efectivamente aparecería ese ritón y quizás se usaba para beber, pero en ese momento ritual especial, ¿no? No como un objeto de uso cotidiano en absoluto. Vamos con la siguiente de las imágenes, que esta nos puede detener un poquito más, nos podemos detener en ella. Bueno, es el sextercio de Trajano, que es en el cual celebra la inauguración de la primavera. En primavera, la inauguración en primavera, en la primavera de de ciento. Estoy yo bueno, director, estoy yo bueno porque estoy yo que he dormido poquísimo y estoy aquí leyendo de lado. Discúlpeme. Sextercio de Trajano celebra la inauguración en la primavera del 113 después de Cristo, de la columna trajana, claro, la inauguración de la columna trajana, que es ese... bueno, aquí pasó mucho en este momento determinado porque hay un punto de inflexión entre las relaciones que tuvieron los romanos con toda esta zona. Ahí pasó algo, hubo alguien rebelde, por así decirlo, que ya lo ha mencionado usted anteriormente, esa figura, y eso a consecuencia de ello hubo una serie de guerras, que fueron las guerras dacias, que fueron dos, prácticamente a la par, que estuvo Adriano y Trajano, ambos estuvieron o solamente Trajano. No, Trajano. Trajano únicamente Adriano vino después, vino claro, el después. siguiente emperador, Eso es, y Adriano lo que fue, digamos, organizar la provincia, por así decirlo, ¿no? eso es. Efectivamente, antes del 101, las guerras dacias se desarrollan básicamente entre el 101 y el 106 después de Cristo. Antes había habido múltiples relaciones entre dacios y romanos, pero con muchos momentos de conflicto, ¿no? Hasta que efectivamente, bueno, Decébalo decide bueno, atacar una serie de fuertes romanos, etcétera, en la zona del Danubio, y Trajano, bueno, pues
decide terminar con la situación y eliminar el reino de Dacia como tal. Y provocó él esas dos guerras, las llamadas Dacias, e integra todo el territorio de la región en el Imperio Romano bajo el nombre de provincia de Dacia, ¿no? Las guerras, por lo que dicen las fuentes, fueron bastante sangrientas, murieron muchísimos, sobre todo dacios, y además, para evitar los peligros que podía tener el mantener una población de origen local en el territorio, bueno, pues se llevó a muchísimos dacios fuera, a otras zonas del imperio, como esclavos, como mercenarios del ejército, pero bueno, prácticamente vació media Dacia. Y a cambio lo que hizo fue traer gentes de otras áreas del imperio que estaban ya mucho más romanizados para reocupar el territorio, ¿no? Para volver a poblar Dacia ya convertida en un área, en una provincia romana propiamente dicha, con poblaciones que hablaban latín, etcétera, etcétera, ¿no? De la cantidad ingente de dinero que obtuvo, o de riquezas en metales preciosos y demás, que obtuvo Trajano durante la guerra, cuando vuelve a Roma, ordena construir lo que conocemos hoy como la columna trajana, ¿no? Un gran templo en memoria de esa guerra, y efectivamente a la columna, como todos sabemos, en su desarrollo helicoidal va narrando todos los capítulos principales, todos los momentos claves del desarrollo de las guerras dacias, ¿no? Como no podíamos traer la columna trajana a la exposición por motivos evidentes, tampoco los italianos nos hubieran dejado traerla, lo que hemos hecho ha sido decorar el friso, poner un friso en la sala central, en la sala dedicada a Roma o a la Dacia romana, con algunas de las escenas principales de la columna, ¿no? Hemos recurrido a unos grabados de Bartoli del siglo XVII porque nos simplificaban la horizontalización de las imágenes, ¿no? Para esa imagen, para el desarrollo, ¿no? En este punto, en las dos, digamos, las guerras, en estas dos guerras muy rápidas, bueno, pues fueron en poco tiempo estas campañas, conocemos campañas en Roma que estuvo mucho más tiempo. ¿Fue complicado para Roma? ¿Había una gran resistencia dacia? Ha comentado que fueron muy sangrientas por lo que cuentan las fuentes. Bueno, también las fuentes hay que cogerlas como hay que cogerlas en muchas ocasiones. Incluso la propia columna hay que cogerla como hay que cogerla, porque es así, es una historia que se cuenta, un relato que se realiza sobre esta conquista, aunque si bien es cierto que los hechos son los hechos, que seguidamente, más con Adriano, ¿no? Ahí ya se vació todo esto y se colonizó con gente más romanizada, que eso también parece muy interesante. Pero fueron tan sangrientas estas batallas, realmente hubo tanta oposición a Roma porque hasta hace 2 días, digamos que los dacios estaban con un tratado más o menos, y había ahí un tipo de relación comercial incluso. ¿Fue tan así, tan cruel, tan crudento? Aparentemente sí. Aparentemente sí, efectivamente las fuentes que tenemos son limitadas, en cierto modo muchas de las fuentes lo que se dedican es a loar la figura de Trajano y lo dura que fue la guerra y cuánto le costó la victoria, pero el hecho es que efectivamente por mucha gente que se llevaran, por muchos dacios que sacaran de la provincia, uno no puede mover 1 millón de personas así con gran facilidad, o sea que debió morir una gran cantidad de gente, ¿no? Y el hecho de que hubiera una primera guerra dacia y cuando se daba como que habían conseguido una situación pacífica, prácticamente al año siguiente vuelven otra vez al ataque, demuestra que sí hubo una oposición tenaz hacia los romanos. No hacia los romanos, que llevaban un siglo de relaciones con ellos y comerciando y guerreando a ratos, ¿no? Según lo que tocara cada temporada, sino al dominio, ¿no? Al dominio romano y a la eliminación del reino de Dacia, ¿no?
¿Cómo eran aquellos pueblos que estaban al limes ya, al limes de Dacia, ¿no? Más arriba, más al norte? De ahí también hubo una serie de relaciones. ¿Cómo eran estos pueblos? Que además son muy importantes, pues todos son importantes, pero que seguidamente a lo largo de siglos veremos que son relevantes incluso para la cristalización de lo que hoy podemos conocer como Europa. Sí. Bueno, pues realmente, aunque el nombre se usará mucho más tarde, son lo que siempre hemos llamado los bárbaros migrantes. Eran unos pueblos procedentes casi siempre de las estepas asiáticas cuya vida era nómada. Eran gentes a caballo que se movían por un amplio territorio y que en principio, salvo que tuvieran necesidades, salvo presiones económicas o de hambrunas y demás, solían permanecer en su territorio, pero efectivamente periódicamente venían hacia Occidente. En muchos casos, como sabemos, llegaron hasta Europa Occidental, pero claro, uno de los primeros lugares por los que atravesaban era por toda la zona rumana, ¿no? En cuanto al sincretismo religioso que se produjo en aquella zona, pues para mí es una de las cosas que más me interesa realmente, ¿no? Las mentalidades y cómo eso se refleja en la propia religión. Tuvo que ser muy, digamos, entre comillas, curioso, ¿no? ¿Qué tipo de deidades tenemos en este momento? ¿Cómo es ese sincretismo? ¿Cómo se refleja también en el ámbito del mundo funerario, que al final no deja de ser un reflejo del propio pensamiento? ¿Cómo es esto? Sí. Bueno, esa es un área de la que yo te puedo hablar poco porque no he entrado en detalle en el mundo de las creencias, pero efectivamente hay una síntesis continua de deidades en las que se van mezclando las de origen tracio y escita con las que después llegan, por ejemplo, del pueblo celta, más toda la influencia griega que se va acumulando. Pensemos que los griegos estuvieron 8 siglos en el área del Mar Negro, ¿no? Con lo cual hay una influencia evidente y después se va a mezclar por completo con todo el panteón romano. Y encontramos, bueno, representaciones y esculturas y demás de prácticamente todo el panteón romano en prácticamente cualquier lugar de la antigua Rumanía, ¿no? Y llegamos a unas mezclas ya por completo de creencias y de iconografías, como el dios Glicon, que aparecerá pues hacia el segundo siglo después de Cristo, en época de las pestes antoninas, cuando se crea, porque se inventa, este nuevo dios que tiene forma, tiene cuerpo de serpiente, con una cola de león, con cara de perro más o menos, y con el pelo y las orejas humanas, ¿no? Y que protegía de las pestes. O sea, que podríamos reivindicar ahora su culto para que nos proteja de la actual pandemia, ¿no? Ahí también tenemos, avanzamos un poquito en siglos y el propio cristianismo que se cuela, obviamente. Claro, Eso es, claro. esto es El paso así. siguiente, claro, el paso siguiente desde lo que venía narrando es la llegada del cristianismo, ¿no? Lo que ocurre es que como en otras zonas el cristianismo admite pocos competidores, ¿no? Y va, a medida que se va implantando, va eliminando prácticamente la totalidad de estos dioses paganos a los que se daba culto antes, ¿no? Estábamos viendo la inscripción funeraria en griego, decorada con cruz latina y rematada en tallos de hiedra, en este caso de Tomis, Constanza, distrito de Constanza, mediados del siglo VI después de Cristo. Ahí vemos esa imagen junto con el director del museo y vamos avanzando. Ya nos queda muy poquito que ver, ¿no? Más o menos una visión global de lo que es esta exposición. Una reflexión incluso. Yo no sé si se puede contabilizar, porque claro, esto es un hito también para la población romana que vive en España, entiendo. Y esta pregunta me la hacían. Pregúntale al director sobre si tienen alguna referencia de la población rumana que va a la exposición, porque al final no deja de contar su historia. Y aquí hay una comunidad amplia. ¿Tienen datos sobre esto? No preguntamos, digamos, al visitante Claro, no, claro. si es rumano, si es de origen rumano o no, pero sí sabemos que están viniendo muchos rumanos. La Embajada de Rumanía en España está haciendo campaña entre la colectividad rumana en Madrid y fuera de Madrid también para que visiten la exposición. Y, por ejemplo, el último sábado del mes de noviembre
viene un grupo de recreación histórica de Bucarest, que se llama Terra Dacica, que va a organizar una serie de talleres con niños rumanos residentes en Madrid o en España. La embajada está coordinando los grupos que van a venir y demás, pues eso, para recrear un poco la historia y explicarles a partir de la exposición, de la visita a la exposición y de algunos talleres. Después, ese desarrollo histórico de lo que hoy es su país, ¿no? Qué bueno. No sé si algún oyente que nos está escuchando en directo del Café de la Lluvia tiene alguna pregunta acerca de la exposición, pues no sé, pues, sobre los dacios, los romanos. Bueno, que al final es un poco, digamos, el eje de la propia exposición, aunque se vertebra a través de más tiempo, pero, digamos, de hecho era la idea original, según me ha comentado. Lo que pasa es que luego se ha extendido en el tiempo. Si no, yo le pregunto, de cara a futuras exposiciones, ¿cómo se trabaja? Porque está hasta el 22 de febrero de 2022, si no me 27 equivoco. de febrero, sí. 27 de febrero, disculpe. El ¿Cómo, último cómo, domingo. cómo se... Ya están pensando en nuevas exposiciones, aunque no pueda contar de qué, ¿no? Pero ya tienen cosas en la No, sí, cabeza. sí, se puede contar, por supuesto, ya el año que viene lo tenemos planificado Cerrado. y estamos, sí, sí, ya estamos en 2023. Nosotros ya estamos en 2023. En 2022 vendrá una exposición que estamos organizando con la Fundación Nacional de Museos de Marruecos, que se titulará A ambos lados de las columnas de Hércules y que, bueno, pues es como un análisis como del desarrollo cultural a los dos lados del estrecho, ¿no? Viendo las similitudes y las diferencias del desarrollo cultural en España y en el actual Marruecos, ¿no? Igual, pues desde el Paleolítico hasta hemos cerrado en la época, con el final del reino nazarí, porque ya se nos iba la exposición también de tamaño, ¿no? Esta exposición se inaugurará hacia el mes de abril aproximadamente y bueno, pues ya está cerrada la selección de piezas, estamos trabajando con el catálogo, se está elaborando ahora mismo el proyecto ejecutivo que saldrá a concurso el mes que viene para el montaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, en octubre del 22, entraremos con otra exposición dedicada al arte paleolítico al aire libre, básicamente con los yacimientos de Siega Verde y de Foz Coa en Portugal, como sabéis, declarados Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, pues tienen un proyecto europeo que les ha permitido incluir la realización de una exposición temporal que tendremos pues unos 3 meses en el museo mostrando la riqueza de esos yacimientos y la oferta de que el público lo pueda ver en audiovisuales que permiten visualizarlo mejor. Si alguien ha visto el yacimiento, Qué bueno. sabe que es muy difícil ver las líneas de los grabados y demás, ¿no? El momento idóneo para ver esos yacimientos es de noche y con una luz de linterna rasante, ¿no? Entonces los audiovisuales que vamos a poder ver permite leer las imágenes con mucha mayor nitidez, ¿no? Qué bueno. Mira, me preguntan aquí en el chat que cuánto tiempo recomienda dedicar a la visita a la exposición. Eso es muy difícil, ¿no? Si uno se da una vueltecita rápida, quiero decir que en una hora la ves con suficiente tiempo y puedes leer los textos que hay. Tiene unas cartelas brevísimas, ya lo veréis, a veces hasta demasiado breves, pero como digo, en una hora uno lo puede ver sin ningún problema. Claro, hay muchos especialistas, muchos colegas que están 2 o 3 horas y salen y dicen, bueno, ya vuelvo mañana porque me he quedado en la sala 3. O La sea, clásica, esa es claro, la clásica. claro, porque es que la riqueza de las piezas que hay es absolutamente impresionante. O sea, no hay, cuando te dicen, ¿cuál es la que más te gusta? Y dices, pues mira, no puedo decir porque es que hay 200 piezas absolutamente magníficas, ¿no? Pero las 800, como decía antes de broma, es lo mejor de cada casa. O sea, Claro. los museos han ido seleccionando lo mejor, ¿no? De hecho, en el mundo cultural rumano se ha levantado una cierta polémica porque dicen, ya no lo decía el personal de la embajada aquí, decía, es que esto no lo hemos visto en Rumanía junto nunca. Claro, para poder ver esto junto había que visitar 40 museos diferentes, ¿no? Y entonces se ha levantado una cierta polémica, pues el dios Glicón, que decía yo antes, nunca había salido del Museo de Constanza. Y entonces, claro, los rumanos se ofendieron. Nunca lo han prestado a una exposición y ahora lo dejan para Madrid y demás, ¿no? Bueno, pues parece que el Museo Nacional de Historia está planteando montar la exposición tal cual cuando vuelva a Bucarest. Cuando en primavera vuelva a Bucarest, antes de repartir las colecciones por sus museos, montarlo en Bucarest y que los rumanos puedan ver esta riqueza de su patrimonio distribuido literalmente
por todo el territorio, ¿no? Claro, la mejor manera de tener una visión global, más o menos, de todo, ¿no? Lo que puede ser la historia de un estado, una entidad, un país, en este caso. Yo no tengo más cuestiones. Andrés, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por invitarnos a conocer esta exposición y hasta el 27 de febrero hay tiempo para ir, pero que no se despisten los oyentes, que vayan ya, que estamos ya el 18 de noviembre. Hay tiempo, pero cuidado, que esto pasa muy rápido. El tiempo pasa muy rápido, efectivamente. Cuídese, muchas gracias. Cuídese mucho y mucho ánimo con todo. Un abrazo muy grande. Gracias, hasta Gracias. pronto. Hasta pronto, adiós.